socorros de emergencia y en el marco de la entrega de la ayuda. Los hombres salen y las mujeres se quedan a cargo para recibir y organizar el cotidiano, como es agua, alimentos y cuidado de niños. Mujeres han sido objeto de coerciones de carácter sexual y amenazas a cambio de recibir ayuda. Tienen temor de hablar por el qué dirán, vergüenza y miedo a no ser consideradas las ayudas por parte de las personas que tienen el poder de otorgarlas. Relaciones sexuales forzadas en condiciones de hacinamiento por parte de sus parejas. Hechos de violación sexual a mujeres por parte de extraños y mujeres jóvenes que durante el día se quedan solas en el cuidado de sus hermanas o hermanos, mientras las madres salen a trabajar y camino a la escuela. No se atiende a la salud sexual y reproductiva y la salud mental. Preguntas. Solamente comentarles que esos datos que están acá, pues acá son datos ciertos, están documentados, corresponden a un informe que hizo en este caso CARE, ¿ya? CARE Perú, después del terremoto de Pisa. Son situaciones que se demostraron. Siempre cuando vamos a prever que vamos a tener un desastre natural, una emergencia, hay que pensar que estas cosas pueden suceder. Pregunta. En estos contextos existe un impacto diferenciado de género sobre las mujeres y los hombres. Describa. Bueno, para empezar, cuando hay impacto diferenciado hemos colocado que no existe, nos envían, por ejemplo, para el caso de mujeres, toallas higiénicas. Las ayudas que llegan no consideran este punto. La mujer no deja de menstruar, así sea un fenómeno natural, un desastre, seguimos menstruando. A no ser la menopausa. Claro, no se la menopausa, pero la gran mayoría realmente sigue menstruando. Por otro lado, en el tema de los equipos de protección, tampoco se llegan preservativos, ¿no? Ustedes saben que hay una etapa sexual y se necesita el tema de preservativos, ¿no? Depende de la diversidad del evento, de la magnitud del evento, 6 meses, 8 meses, no llegan preservativos. Por otro lado, también dice se envían botas, cascos, equipo de protección con tallas solo para varones. Por ejemplo, no llegan botas para damas, ¿no? Y si hay fenómeno de niños, tenemos que mojarnos los pies, ¿no? Si no hay botas. Y la gran mayoría de los especialistas que llegan a los médicos son varones. No vemos acciones de desastre o de emergencia, hay mujeres, no llegan mujeres. Siempre la mano fuerte dicen que el varón. Tampoco se envían especialistas en ginecología para las damas. Y no se considera el estado gestacional en emergencia. Por ejemplo, la mujer puede estar en embarazo 2 o 3 meses y necesita también una ayuda especializada. Vamos por el tema 2. Y hay algo que hayan identificado que no se manda para los hombres o que los hombres necesitan y no llegan en las ayudas, salvo los condones. Chela, dice. Presto bárbaro para los hombres. Cerveza también. Presto bárbaro, ya. Con el tema de a qué fuentes confiables especializadas recurriría. Escuchen. Dice. Fuentes. Ya. Empezaríamos por los hombres y mujeres afectadas de la zona. A los representantes del Instituto de Defensa Civil, del Instituto Nacional de Estadística e Informática para saber cuál es la población de mujeres en este sector y de varones, a los representantes del MINSA, en especial de las fuerzas médicas del mismo sector, a los gobiernos locales, al COREI, a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, a los presidentes de la Junta de Linares, al CORE, a los gobiernos locales, a los gobernadores y tenientes gobernadores y a los especialistas en género. Centros de emergencia mujer también. Claro. Aumenta el tema de la violencia. A ver, ¿qué título le pondrías a esta nota? Hemos considerado varios títulos. Uno de ellos, como hemos puesto, la emergencia no mira el sexo. Ante las emergencias todos somos iguales. Cuando llueve todos nos mojamos. ¿Ya? Las imágenes, ¿qué imagen utilizaría? Bueno, hemos tenido 2 propuestas. La primera, como podemos observar, hay una olla que siempre diferencia el sector femenino, la palana, los sacos, ¿no? Botas que nos faltó por aquí, pero para distinguir que todos somos, ¿no? Aquí hay un varón, una mujer, un varón. Este sería el enlace, todos somos
fuerza. Acá estamos un varón, una mujer. No sé si han visto cuando queremos llenar un depósito de agua, un cilindro, todos hacemos fuerza. Entonces pasamos un balde entre un varón y una mujer para poder llenar este depósito. ¿Qué preguntas formularías? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué le preguntarían? Luchito Rosado, ¿dónde está Luchito? Se fue ya, Luchito se fumó. Ahí quedamos ya. Fíjense qué pregunta formularían porque van a tener un curso vivencial, no sé, una figura penal, un delito que establezca esas situaciones de acoso. No la violación, sino donde la mujer, ¿no?, que va por la ayuda, tiene que acostarse por el agua, por el saco de comida, o qué sé yo, ¿no? Entonces eso en realidad no era como un... Y ojo, eso es con la gente a veces de nuestra misma institución que lleva la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces también quiere decir que tenemos que trabajar formando a la gente, sensibilizando a las personas que van a llevar adelante la ayuda humanitaria de nuestras propias instituciones. Acá estábamos hablando compañeros de CARE, colegas, etcétera, ¿no? Entonces hay que también trabajar, ¿para qué? Para evitar aprovecharnos de esa situación de poder especial que tenemos en ese momento con las personas que necesitan ayuda. Entonces eso nos da para preguntar a sus autoridades varias cosas. O sea, si ya se ha identificado que estas situaciones de violencia se dan, ¿cómo vamos a prepararnos ahora para que cuando llegue la gente con ayuda humanitaria, también las mujeres en la población tienen que saber, ¿no es cierto?, que es su derecho recibir esa ayuda, que no tienen que mendigarlo, que no son unas beneficiarias y que le están haciendo el favor de darlo, que no tienen que pagar con su cuerpo el agua, la comida y el lugar. Nosotros tenemos que trabajar desde los lados, no podemos lanzar mensajes de la radio, no sé, cómo pensar también para que la población se informe. Esto ha pasado y no debe seguir pasando. Yo no sé del caso específico de Piura y el indicativo de Pisco, pero me imagino que debe haber pasado, porque eso está como documentado en el mundo. Como busca ayuda humanitaria de género, googlee y va a salir ese tipo de cosas. Así que tengan a la mano. División sexual de trabajo. La nota presenta una serie de barras estadísticas donde reportan cómo en diferentes roles de instituciones se desarrolla el ejercicio tanto de un hombre como de una mujer a partir de los 12 años. Dentro de la base de información vamos a ver estas diferencias abismales en el desarrollo de actividades, por ejemplo, como el uso del aseo del hogar, cuidado de los niños, etc. Dentro de todo ello, solamente al hombre se le da la tarea de preparar la casa, nada más. O sea, todas las otras tareas las cumple la mujer. ¿Dónde está su hojita? La hojita, por favor. Ya, es un cuadro del INEI, ¿ya? Del Instituto Nacional de Estadística. Sí. Ustedes lo googlean, lo van a encontrar. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Bien, para explicar un poco más de las actividades que hemos estudiado, dividimos del hogar con dificultades físicas, nacionales o enfermedades permanentes de edad avanzada, el hombre un 8% y la mujer un 16%. Actividades culinarias, el hombre un 4%, por así decirlo, y la mujer un 13%. Cuidado de bebés, niños y niñas y adolescentes, el hombre un 5% y la mujer un 12%. Aseo del bien, el hombre un 10% y la mujer 6,38%, el doble. Cuidado de confección de ropa, el hombre un 2%, la mujer un 5,24%. Cuidado de miembros del hogar que presentan en un sitio malestar o enfermedad, el hombre un 3% y la mujer un 4%. Ahí como que la mesa es muy poquito. Compras en el hogar, hombre 2%, la mujer 3%. Cuidado de cuerpos y crianza de animales, 3% para ambos. Pero es una situación más en una rural. Sí, al campo es un poquito más compartida para el vuelo. Gerencia y organización del hogar, el hombre 1% y la mujer 2%. Y reparación, construcción y mantenimiento de vivienda, el hombre un 3,6% y la mujer 2,8%. Perdón, solamente una cosita. Lo que es más compartido y interactivo en el campo es la crianza de animales, ¿ya? Porque si ustedes ven la encuesta, el uso del tiempo en el mundo rural, las mujeres del campo trabajan bien. Nosotros que estamos en la ciudad, las mujeres del campo trabajan en todo lo que trabajamos nosotros, ¿verdad? Los hombres también trabajan más que los hombres, es cierto. Pero igual, salvo la crianza de animales, el resto de cosas se van a echar para aquí. Para explicarles un poquito, la mujer en el campo se despierta a 4 de la mañana, prepara la comida para el señor que sale a las 5, ¿no? Después va a ver el agua con los animales,
Después recogen la leña, regresan, cocinan, salen a cuidar a los animales que no duermen temprano, regresan, tienen que preparar la cena, compartir un momento con los niños y de nuevo continuar la jornada. Aparte de y después de cumplir, también se pone hombre. Pero también dentro de ese contexto es un poquito difícil cambiar el sistema cultural porque después trabajamos con una rueda de la mujer más, la misma resistencia al cambio. Y dice, no, si no son instituciones, yo tengo que cuidar a mi marido. Y tú dices, no, hay que participar. Se resiste. Cuando te quieres hacer un evento para ellas, banco, calladitas, con rigidez, y no toman una decisión. Llegan a su casa, consultan al esposo y al día siguiente van a dar respuestas. Entonces, ¿qué requiere de ahí? Bueno, básicamente trabajar con las adolescentes o con las niñas, ¿no? Porque es ahí donde poco a poco se va cambiando y además las comunidades no son tan grandes en población, entonces se podría generar un cambio. Pero bien, entrando al tema, las preguntas que se nos plantean es: ¿a qué fuentes locales recurrirías y si sería testimonio? Las fuentes locales son la dirección de trabajo, la municipalidad, ONGs que ven el trabajo infantil o la ley porque nos va a presentar estadísticas sobre la educación escolar para ver si están abandonando por estudios, etc. Y otras fuentes. Testimonios, sí, personales, todos los afectados, niños, niñas, jóvenes, etc. Señores. La segunda pregunta es: ¿sumaría como fuente a hombres que se dedican a la ley doméstica? Claro, sería un poco más ejemplar, ¿no? Ejemplar y tendría una experiencia. ¿Qué consecuencias tiene para una persona dedicarse exclusivamente al lugar en lo que se refiere a su independencia económica? Una de las primeras consecuencias de una actividad no remunerada, tampoco evaluada, por consecuencia no la remunera, generando dependencia económica. Si te dedicas solamente al lugar, no tienes oportunidad para hacer el trabajo, otra actividad que te permita ganar un ingreso, ¿no? Y también moverte y tener más independencia, para tener el sueldo del esposo o de la esposa. Si me permites, por favor, aquí en este punto 3, aquí a veces no hay reciprocidad tanto el esposo como la pareja, porque de repente la mujer le puede decir: mira, tengo problemas cuando plancho, voy planchando en la cama y te doy la espalda. El esposo no la lleva a quiropráctico, sino le compra un planchador. Y es un problema. Es la verdad, si no, a la mujer le regala una olla eléctrica, le regala una cocina, una refrigeradora, de repente con un apoyo. A lo mejor no tiene que ser costosa, pero al menos que simbolice el afecto, el cariño. Y ahí estamos, creo, fallando en ese sentido. Yo no he dicho que era la legal Margarita, en algo que sea. De hecho, limita el desarrollo personal y profesional, porque es una actividad que se ocupa tiempo, ¿no? La pregunta 4: ¿sería pertinente hablar sobre economía invisible del cuidado? De hecho, sí, porque esas labores, si las realizó otra persona, habría que pagar un sueldo de beneficio. ¿Qué preguntas formularías? Con el sentido de generar una reflexión y provocar las respuestas también de los lectores. Por ejemplo, se buscarían preguntas como: ¿cuántos miembros integran la familia? ¿Por qué los varones no comparten las labores domésticas en el hogar? ¿Por qué el trabajo doméstico de la mujer no es valorado? Desde el Estado, ¿qué se puede hacer para disminuir esta situación? ¿Qué se puede hacer desde la educación? También, ¿no? Yo les regalo hoy una pregunta también con una vinculación adicional. Porque eso es todo lo que es trabajo doméstico. Cuando lo hacemos en la casa es todo remunerado. Y cuando contratamos a alguien que es trabajo remunerado, pero fíjense ustedes, como no se valora, las trabajadoras del hogar tienen un régimen laboral legal que le reconoce la mitad de derechos que otros trabajan. ¿Ya? Las trabajadoras del hogar tienen 15 días de vacaciones, los ciegos tienen la mitad del CTS, etc. ¿No? Tienen contrato escrito, etc. Y ahora, justo en este momento, hay toda una campaña para que se reconozca, para que el Estado de Oro firme el convenio 189 de las trabajadoras del hogar. Entonces, cuando hablamos de división sexual del trabajo, también podemos hablar de lo que está pasando con las trabajadoras del hogar, que muchas veces terminan siendo mujeres explotadas por otras mujeres, ¿no? No porque querramos, porque el orden estructural, nuestra economía se coloca de esa manera. Pero no deberíamos hacer. Otros países
mucha oferta. O sea, tú dices, no puedo contratar por 600, pago 400, va a haber alguien que ya trabajar por 400. Pero ahora menos porque se van a la agroexportación. Sí. Ahora Bien. menos. Y esta pregunta, ¿qué tipo le pondríamos a la nota? Pues agotadora jornada doméstica sin remuneración. Es el título que hemos seleccionado. Y entre las fotos que tenemos son mujeres cansadas, ¿no? Con nuestro guión, plancha, bebé, batea, etc. ¿No? Como vemos la imagen, Crédito, bien crédito, ilustrada. crédito. Y mujeres que han realizado labores domésticas con fotos complementarias. Bien. Eso se llama la superwoman. Sí. Trabaja en la casa, en la calle, estudia, participación política, se va a gimnasio porque se arregla, ¿no es cierto? Llega a la casa, vive como decíamos, y al día siguiente estamos todos ustedes, ¿no? Las mujeres en este país somos con las más altas tasas de depresión y ansiedad. Eso genera mucho estrés en las mujeres también. Y ojo que la gráfica está las dos manos, cada una va en una lavadora. Cada Sí, una para de hacer las más dos, rápido. ¿no? Si le pones un teléfono, una computadora. Nosotros en una época de Manuela Ramos sacaron una mujer que va en una moto, carga todo así. Carga el info, la computadora, el teléfono, la escoba, así, bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso al grupo. Uno, dos, no sé por cuánto tiempo tenemos. ¿Cuánto tiempo te queda ahí para grabar? Supuestamente 9 minutos 56 segundos, supuestamente. O sea, tu esta está llena. ¿Está llena? ¿No he grabado? Sí. Aproximados al quehacer específico que tiene usted. Cada uno, y luego vamos a pedir a algunos voluntarios para que puedan compartirnos los hallazgos en este pequeño test o cuestionario que tenemos. ¿Hay alguien que quiera compartirnos la evaluación que ha hecho? ¿No? A ver, alguien me diga. No lo digas porque no me dejas ver, si lo papel. ¿Cómo quedaron? Muertos, impulso, pulsaciones. Ataque cardíaco. Acá. Celia. Sí. Sí, está de acuerdo. Hola, tú eres de... Yo siempre colaboro con Vida Radio de Chucar, bueno, yo solamente tengo dos pulsaciones, medio no aplica. nada de eso. Siempre la población que creo que es el común denominador de la mayoría de radios locales, la excepción podría ser la radio de que hay ahí dos privadas de pulsaciones por el mismo trabajo que desempeña desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, quería comentar esto porque me di cuenta que solo hay dos, la 14 y la 17. Y la 14, a ver, ¿cuál es la que se está vivo? A ver, ¿cuál es? Dice tú y tus colegas utilizan habitualmente las mujeres como fuente de información. Y la 17 crees que los temas que tratan tienen impactos diferentes en hombres y mujeres. Ya. Gracias. Entonces, alguien de un medio escrito, ahora, como sugerencia, alguien de un medio escrito que nos quiera compartir su ataque cardíaco. Clarita dice. ¿No? Yo te digo. A ver, coleguita. Ya. Ah, ya, género, una mujer, una chica, por favor. Están tratando. Candidata. ¿No?
yo te acordé. Sí, ¿cuáles son los sí, cuáles son los no? No, puedes hacernos un Yo comentario. tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sí, todavía está viva. Está ayuda, pero está viva. ¿Nos quieres contar cuáles son los sí? Bueno, es prioritario, es paritario el porcentaje de hombres y mujeres en el medio. Sí. En los puestos de decisión hay paridad en los cargos ocupados por hombres y mujeres. Sí, a excepción El tónico. existen permisos de paternidad y paternidad. ¿Cómo voy? Solo de maternidad. ¿Por qué? ¿No? A los hombres no les dan. Ahora sí, ahora tendría que dar. Sí. ¿Cuántos son? 4 días, 3 días. Ya, sí, vale. Sí, vale. ¿Hay familiares para hacer guardería? No hay guardería. Se hacen las mismas preguntas y pruebas actitudinales a hombres y mujeres en un proceso de elección. Supones que sí. ¿Considera que tu medio utiliza imágenes sexistas? No, pero es muy sexista. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, pero no. ¿Tú y tus colegas utilizan naturalmente a mujeres como fuente de información? Sí. ¿En este espacio que nos ubica en la audiencia para opinar y realizar aportes sobre la cobertura? Sí. No hay que fotografías que parecen las opiniones, ¿no? ¿Crees que los temas que tratan tienen impactos diferentes en hombres y mujeres? Tenemos que hacerlo equitativamente, ¿no es cierto? Como hay, en el caso de las autoridades, por ejemplo, tenemos más autoridades masculinas que femeninas, ¿no? Entonces, cuando vamos a nuestra fuente, si voy a las de salud, si voy a las de economía, siempre voy a encontrar porcentajes mayores de varones en esos cargos, entonces mis fuentes van a ser masculinas. Pero también el ejercicio tiene que ver con que a quién le preguntas qué. De repente podrán decirme, sí, yo pregunto más a las fuentes son de las mujeres, ¿no? Pero resulta que le estamos preguntando pues la receta del pastel, ¿no? Entonces, ¿qué cosas le estamos preguntando a quién? También tiene que ver también con ese espacio. Pero bueno, esto era más como un ejercicio para que ustedes puedan mirarlo, como decía Belia, en sus propios medios, ¿no? Y también siempre recordar que las normas o las políticas que tienen que ver con la conciliación del mundo familiar y del mundo laboral, ¿no es cierto?, son para nuestros trabajadores varones y mujeres. Y que la ley es el piso mínimo que nosotros podemos dar, ¿no es cierto? Nada impide que en ese medio, en esa radio, nosotros podemos tener políticas que sean más favorables a la conciliación del mundo familiar, ¿no es cierto?, como el mundo laboral. Yo justo le comentaba a una familia porque vengo de Chile y ¿qué estaban discutiendo en Chile? En Chile el año pasado o este año ya el periodo postnatal de descanso se extendió, ¿no es cierto?, a 6 meses. ¿Ya? Después de dar a luz, el descanso es de 6 meses. Los primeros 3 meses obligatorios para la mujer y los segundos 3 meses la pareja puede tener un acuerdo, ¿no? Si es que no tiene pareja puede tomar el acuerdo y esos meses puede tomarlo el varón, puede tomarlo por mitad de tiempo, etc. Pero nosotros en el Perú también tenemos una cosa que se llama el foro maternal. Si ustedes tienen una trabajadora, ¿no es cierto?, que les comunica que está embarazada, hay una protección laboral, podemos despedir, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora que yo venía, ¿qué estaban discutiendo en Chile? El fuero maternal, ¿ya? Si tienen un trabajador que les declare, les comunica, su pareja está gestando, no vamos a poder despedirlo, también igual un año de protección como la mujer, ¿no? Eso que está discutiendo y que se entiende. Entonces, ¿por qué? De alguna manera, claro, son caballeros que van teniendo hijos no vamos a poder despedir nunca, ¿no? Una costumbre en algunos lugares, no voy a decir acá, pero bueno. Entonces, son de alguna manera cosas que tienen que ver con la empleabilidad. Y lo otro que sí hemos encontrado, por ejemplo, en el Perú, ¿no?, los permisos para llevar a los hijos al médico, cuando tenemos familiares enfermos, según la ley, son para ambos igual, ¿ya? Varón, mujer, progenitor, quien sea. Pero quien usa los permisos son las mujeres, ¿no? Los varones casi nunca piden permiso porque tienen el hijo enfermo, la mamá enferma, etc. Es más, cuando tenemos una pareja que tiene su madre enferma, que se incluso nosotras, ¿no?, las nueras, somos las que acompañamos a la suegra, al suegro, a sus sesiones médicas, y no necesariamente los hijos varones, ¿no? Entonces también son cosas que se pueden promover en el medio. O sea, el medio puede tener una política
pudiera contratar a Ahora, la ley esta dice, no me acuerdo de la ley dice que hay que dar un permiso cuando pidan para hacer una gestión médica. Sí, 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 Esa sí. misma ley. Sí, hay permisos para los hijos por problemas, por hijos enfermos, por familiares cercanos enfermos, para acompañar a, etc. Para ir a inscribir al registro, etc. ¿Y cuánto tiempo da? No, esto pues no dice cuánto tiempo das, pero es tu permiso que tú puedes una mañana, una tarde, puedes ausentarte por eso y lo gestionas. O sea, no es que te mandas a cambiar nada. O sea, uno pide el permiso. Pero bueno, realmente yo escucho presentaciones de la gente cuando está, la gente que está ahora no va a decir de mi trabajo. Claro, efectivamente, porque el trabajo no está pensado que hay una fila. Y también porque los estudios han encontrado que hay una cosa que se llama presentismo, ¿no es cierto? Estoy en la oficina o estoy en mi espacio, pero no estoy. Entonces, el trabajador, la trabajadora que tiene ese otro problema no está produciendo como realmente debería producir. Entonces, mejor que esté tranquilo, le llenamos el camino, que resuelva el problema, que atienda y luego realmente produce mejor si tiene un ambiente favorable en ese sentido, ¿no? Entonces, hay ahora muchas normas, luego vamos a ver algunas porque hay una reciente que se aprobó en marzo de este año en el Ministerio de Trabajo en el Perú, justo, que es para conciliar la vida laboral y la vida familiar, que está dirigida a la empresa privada, a las empresas públicas y también a los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos? Para que los sindicatos en la negociación colectiva, ¿no es cierto?, propongan, incorporen esos temas a la hora que van a negociar con la patronal, con la empresa, ¿no? También mayores permisos, mayor flexibilidad, de repente servicios de cuidado, etc. Y miren, qué bueno que acá dicen que la entrevista es la misma cuando tiene un trabajador o un candidato varón y una candidata mujer. Porque en el caso, por ejemplo, de la justicia no es la misma, ¿no? Ahorita justo se está construyendo una propuesta que incorpore temas criterios de género en la entrevista, ¿ya?, de las evaluaciones para los magistrados al Poder Judicial. Porque no así, en algunos casos los magistrados mandan y le preguntan hasta qué ropa de baño usa. ¿Usted usa pies de tela o usa bikini para ropa de baño? Eso no le preguntan a un juez o a un candidato. Bueno, vamos a entrar entonces, retomando lo que ustedes han estado viendo en el campo de las políticas públicas, para ver cómo en estas políticas públicas, ¿no es cierto?, se aterriza esto que habíamos dicho de los enfoques de derechos humanos o el enfoque de género. ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo encarga? ¿En qué se concretiza? ¿Y de qué manera puedo yo llevarlos adelante en el trabajo? ¿No es cierto? Entonces, primero, recordar. Ustedes habían visto qué son las políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que las políticas públicas pueden ser acciones o decisiones coherentes, tomadas por diferentes actores públicos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para resolver un problema público. Entonces, siempre cuando hay un problema y queremos resolverlo, ¿cierto? Como si fuera una máquina moledora, decimos nosotros. Entra el problema acá, ¿cierto? Le damos vuelta y ¿qué sale? La política pública. La política pública es una respuesta frente a un problema público, ¿no? Algo que nos resulta intolerable, que ya como sociedad no queremos aceptar. Por eso proponemos una política pública para resolver un determinado problema, ¿no? Entonces siempre decimos también, hay que diferenciar entre la política y la política pública, ¿no? La política es esta que hacemos, ¿no es cierto?, el que hacer para lograr el poder y administrar el Estado. En cambio, las políticas públicas son justamente lo que hacen quienes, los políticos, ¿no? Cuando uno quiere llegar al poder ¿para qué? Para implementar medidas, cambios, políticas públicas para resolver problemas, ¿no? Entonces, la política pública es lo que intenta resolver un problema en una determinada localidad, en una determinada realidad, un problema que ya no se puede tolerar, ¿no es cierto?, que se considera intolerable. Entonces, por eso dice, es una respuesta del sistema político-administrativo a una realidad social que se considera inaceptable para enfrentar el problema. Ahora, ¿qué cosa también es importante acá? Nos estamos hablando de una política pública o de construirla. Y donde ustedes juegan un papel importantísimo, tiene que ver con la construcción del problema, ¿no? La política pública no es que atienda cualquier problema, empieza a gestarse, ¿no es cierto?, cuando esto que se considera inaceptable se convierte en un problema
problema público, ¿no? Yo como ciudadano puedo ver varios problemas en mi zona, pero no todos los problemas que yo estoy viendo o que compartimos con mi colectivo, ¿no es cierto?, son necesariamente problemas públicos. Necesitamos que eso que consideramos un problema se haga público, se le ponga luz, se enfoque, ¿no?, y se muestre por todos lados que eso es un problema y que amerita una respuesta del aparato, ¿no es cierto?, para que sea un problema realmente público. Estas políticas tienen algunas características. En principio se supone que son estables, la estabilidad, ¿no? No vamos a dar, que esa es parte de nuestro drama país también, ¿no es cierto? Que damos políticas, luego las interrumpimos, sacamos otra, la cortamos, no, ya no, llega el otro, cambia de autoridad, no, eso ya no, ¿no? Entonces, las políticas públicas deben tener estabilidad. Entonces, no deben ser políticas de gobierno, ni de gobierno de turno, ¿no es cierto? Deben ser políticas de Estado, políticas de la región. No importa si cambia el presidente regional y con su chip diferente en la cabeza y lo cambia todo. Esa ha sido parte de nuestro programa, ¿no? Entonces, una de las características de la política es que tienen estabilidad, ¿ya? Pero si bien tienen estabilidad, no son los 10 mandamientos, no están escritas en piedra. La política debe tener también, ¿qué cosa? Adaptabilidad, ¿no? Debe poder ser maniobrable, manejable, etcétera, modificable. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que van cambiando. O aunque no cambien, cuando se diseña la política pública, por más que haya sido participativa, no el proceso de consulta, al momento que vamos a implementar esta política, estamos ya sobre la marcha, surgen una serie de variantes que de repente no habíamos considerado, o factores que pensamos que iban a impactar de esta manera, impactan de esta otra manera, ¿no? Entonces, la política pública, si bien es estable como política, se proyecta en el tiempo, debe tener también la posibilidad de ser flexible, ¿no?, de poder adaptarse a nuevas realidades. Viene un niño, no lo habíamos previsto, eso va a tener un impacto, ¿no?, en la agricultura, en el presupuesto, en la estructura de la ciudad, en la vida de las personas, se interrumpen las clases, en los índices de violencia, ¿no es cierto? Hay cosas que tenemos que poder entonces adaptar a esa política. Dice, debe ser coherente y tener coordinación. Entonces la política pública no está solita, ¿no? Si es una política pública, existen por temáticas distintas políticas. Entonces, cuando se dice que es coherente, lo que tenemos que tratar de ver es que la política o el modelo o la propuesta que se esté discutiendo puede ser muy bonito y de repente nos vamos a dar cuenta que las otras políticas que tiene el gobierno regional juegan en contra de esto y esto se anula, entonces no tiene coherencia, ¿no? Se ve en el caso de los aranceles, se ve en el caso de la violencia también. Uno puede decir, sí, yo promuevo esto, y hemos hecho esto para promover, por acá tienes una política de aranceles de repente abierta, que entra, que puede entrar todo, ¿no? Y entonces tú que estás impulsando tus productos, chocan con todos estos de acá que han sido liberalizados y entran. Entonces, tú dices, de la boca para afuera, este gobierno podrá tener una política que promueve, ¿no es cierto?, la industria local, nacional, etc. Pero si acá, relaciones exteriores o comercio, me han levantado todos los aranceles y todo entra, se anula, ¿no es cierto? Entonces, las políticas no son coherentes, tienen que mirarse en el conjunto. Deben sí tener cierta coherencia, que es otra de las características de una política pública. Que hemos dicho en la respuesta del sistema administrativo estatal, ¿no es cierto?, la política pública para resolver un problema, que debe ser estable en el tiempo, que debe ser adaptable, flexible, maleable, que debe ser coherente, debe tener calidad en el proceso de implementación y aplicación, ¿no? Eso implica también prever una serie de cosas de cómo vamos a implementar esta política, porque lo que nos pasa acá somos campeones haciendo políticas, pero también somos campeones no implementándolas, ¿no? Luego resulta que no había el recurso, luego resulta que no había el personal competente, luego resulta que A, B, C, ¿no? Entonces, estos procesos de calidad en la implementación se van juntando. La política, dice, debe tener un interés, ¿no?, una orientación hacia el interés público en sus distintas dimensiones, ¿no?, entre lo
público por lo participativo, lo público por lo que interesa y el impacto que tiene en el grupo también, ¿no? Y lo público por los medios del Estado. Eficiencia tiene que ver con cómo asignamos de la mejor manera nuestros escasos recursos. ¿Para qué? Para maximizar, ¿no es cierto?, nuestros resultados y los retornos sociales. Eficiencia es eso, cómo lo poco que tengo lo gasto y lo gasto bien y obtengo los mejores resultados, ¿no? Entonces hay muchas veces cuando miramos nuestras iniciativas, nuestros programas sociales, a veces vemos que con ese mismo dinero podemos obtener más ventajas, mejores retornos, con lo mismo, no sin poner plata, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa Beca 18, tenemos un programa Juntos, tenemos un problema de que ya los niños y las niñas ahora van juntos a la escuela, el nivel de matriculación, pero no terminan juntos, ¿no? Las niñas se van quedando en la adolescencia, sobre todo, ahí van abandonando la escuela por problemas familiares, porque hay que hacer el trabajo doméstico, por lo que sea. Pero entonces podemos enganchar este programa Juntos, ¿no? Ustedes saben que Juntos entrega un dinero, una condicionalidad del dinero, ¿no es cierto?, a cambio de la señora cumpla con las matrículas, el tema de la educación, los chicos en la escuela, pero podemos colocar ahí un incentivo para que la niña termine la escuela, ¿no? Por ejemplo, en la zona de tráfico de drogas se puso un incentivo. ¿Para qué? Para evitar que los chicos, el incentivo era para mantener a los varones en la escuela entre los 14 y los 18 años para que terminen la escuela. Porque cuando no terminan, ¿qué hacen? Se van de mochileros pasando la droga, ¿no? Entonces, en la zona de RAE, a través del programa Juntos, se puso una condicionalidad adicional. Si usted termina, hace que su hijo termine la secundaria, qué sé yo, en vez de 7 voy a dar 200. Entonces nosotros decimos, en educación también podemos hacerlo. Y podemos decir, si tu hija, mujer, que normalmente no termina la secundaria, termina, en vez de 7 voy a dar 200. Y le enganchamos con el programa Beca 18 y hacemos que la chica también llegue a la universidad. Y es más, podemos hacer, o darle puntos adicionales de repente, ¿no es cierto?, si quiere ir a carreras que no son tradicionalmente femeninas, ¿no? Si quiere ir a las ingenierías, a las medicinas, etc., por ejemplo. Entonces, con el mismo dinero, ¿no es cierto?, eficiencia, vamos a generar, ¿qué cosa?, mayores retornos sociales. Entonces, una política que sea más eficiente, ¿no? Por eso son como las características fundamentales que nosotros miramos y que debe tener una política pública. Y que normalmente, cuando está el proceso de formulación, preguntamos, ¿no es cierto?, cuando se está discutiendo, qué sé yo, preguntamos, oiga, ¿y esto qué tiene que ver con esto otro? ¿No? Muchas veces le decimos a las personas que están formulando, ¿y esto que está acá, cómo juega, cómo se empata con esta otro programa que está más allá? Ese es el ciclo de formulación de una política que entiendo que ustedes ya lo han trabajado y ya lo han visto, ¿no es cierto? Primero, nuestro surgimiento del problema. Identificamos el problema. ¿Cuáles son las percepciones que hay sobre este problema? ¿Qué dice la gente sobre este tema? ¿Para quién es el problema? ¿No? ¿Cómo se incluye esto en la agenda gubernamental? Podemos estar marchando, pero nadie nos pesca. Entonces nadie lo recoge en la agenda. El proceso de formulación de alternativas, la implementación de los planes de acción y luego la evaluación de la política o el monitoreo, cómo va. Entonces decimos que es un ciclo porque siempre sigue dando vueltas, ¿no? No es que se acaba allí, por eso decimos surgimiento del problema o resurgimiento, porque cuando estamos en la fase de monitoreo y evaluación, ahí vamos a detectar una serie de cosas que nos van a ayudar a mejorar eso. De repente decimos, pucha, el problema no era este, no el problema de ser, ¿no? Entonces allí hay que ajustar, por eso nuestra política tiene que ser flexible. Entonces decimos, ¿cuál es el problema? Nosotros en la prensa somos campeones identificando problemas, o a veces no necesariamente lo identificamos, pero levantamos, ¿no es cierto?, un problema y lo hacemos tremendamente visible, porque problemas hay a montones. Los distintos colectivos, los distintos grupos humanos tenemos problemas, ¿no? Pero no siempre tenemos la posibilidad de lograr que ese problema se haga público, ¿no? Y sea considerado un problema de todos, ¿no? Ese es el problema de los de allá. No, sentimos que es algo que como sociedad
es un problema de todos. Entonces aquí la prensa juega realmente un papel fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a aproximar a esta realidad? Es un problema, pero ¿qué mostramos de este problema? ¿Cómo es? ¿A quiénes afecta? ¿Afecta igual a hombres y a mujeres? ¿A trabajadores, a campesinos, a la niñez? ¿No? Si hablamos de la violencia, ¿afecta igual a hombres y a mujeres? Encontramos que las mujeres mueren a manos de los hombres. Los hombres mueren fundamentalmente a manos de otros hombres. Pero ese es un problema que tiene que ver con la construcción de género, ¿no es cierto? Porque también la construcción de género le obliga a los hombres a mostrarse súper valientes, machos. Entonces el hombre supuestamente se espera una conducta, ¿no?, más agresiva hacia el otro hombre. Y esas prácticas de agresividad tienen consecuencias en la vida de los hombres. Los hombres mueren mucho a manos de otros hombres. Los hombres mueren mucho a consecuencia del estrés, del corazón, ¿no? No llora, no expresa sus sentimientos, sus emociones. Entonces eso le va haciendo daño. Todo su cuerpito se va poniendo yeso, rígido, no, cáncer de mama, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la liberación? Empezamos todos a fumar, así, a chupar también, ¿no? Entonces, pero también está el pelo, por ejemplo, en los 60, este invento maravilloso, la píldora anticonceptiva, ¿no? Pero esas hormonas que nos tomábamos ahí, pues eran unas hormonas, y las primeras hormonas tenían unos efectos, pero así era una bomba, ¿no? No como las de ahora. Pero eso ha tenido mucho impacto, ¿no es cierto?, en todo el tema que tiene que ver con la salud también. Entonces, estas formas de ser hombre y de ser mujer sí tienen impacto. Entonces, cuando diferenciados, cuando nos acercamos a un problema, también hay que mirarlo allí, ¿no? Entonces, el problema también con los hombres, ¿qué pasa con la violencia? O el problema que hay cuando las mujeres no consiguen justicia. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa ha aumentado? La tasa de hombres asesinados por mujeres, ¿no? Y casi todos eran casos donde el señor había puesto denuncias, todos no hacían caso. Como no logró, entonces lo mató. ¿Ya? Entonces ahora hay más hombres que están muriendo también a manos de las mujeres. Hay derechos humanos en juego. Un poquito, efectivamente. Era 2 algo la tasa, ahora ha subido a 3.5, me parece, la tasa de pero mujeres. es apoyadora en el otro lado. Sí, claro, 30% de mujeres morimos a manos de nuestras parejas. No, parejas, ni siquiera desconocidos, más allá de la pareja, que no se creamos. Entonces, ¿quiénes son los afectados también? ¿No? ¿Cómo afecta este problema? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los grupos interesados? ¿Existe información de esto? Hoy en día, una de las cosas que ha avanzado mucho en Perú es que tiene mucho dato objetivo. ¿Ya? Tenemos estadísticas. Entonces, queda poco margen para la especulación. Lo que yo tengo que saber como hombre, mujer de prensa es dónde voy, a qué fuente acudo. Pero ustedes van a encontrar casi datos para todos. Se meten a la página del INEI, ¿no? Encuentran la EGES, encuentran la Encuesta Nacional de Hogares, el ENAO, encuentran el Censo de Educación, se llama el Ministerio de Educación, la PELA, la no sé cuánto. Ahí están los datos. Entonces, yo sí tengo que hacer una lectura del dato y hacer hablar ese dato. Pero ya no es como que mi intuición me dice que más niñas o menos niños, no, ya no es mi intuición. Ahí está el dato. En eso hemos avanzado mucho. Tenemos bastantes estadísticas, ¿no? De qué se muere, de qué vive, cómo vive la gente, cuánto gasta, cuál es el gasto del bolsillo de salud, ahora que están de vuelo los médicos hace no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho dato. Lo importante es saber llegar a la fuente y luego leer ese dato, ¿no es cierto? De nosotros, hombres y mujeres de la prensa. Doy una vuelta. Entonces, los problemas públicos se construyen, ¿no? Desde distintos actores que están colocando el tema, ¿ya? Pero también es importante acá, nosotros vamos a encontrar, cuando identificamos un problema, que pueden haber distintos grupos interesados en atender ese problema. Pero vamos a encontrar que cada uno de esos grupos tiene una mirada totalmente diferente de cómo resolver el problema. Entonces, tiene que ver eso, ¿por qué? Porque la política pública, lo que sale, ¿qué cosa es? Es una interpretación que yo hago de la realidad, ¿no es cierto? Y eso se traduce en un producto. Entonces, todos podemos tener la buena intención de resolver el problema, pero las propuestas van
propuesta incluso habla de otras cosas, ¿no? Cumple más derechos, cumple menos derechos, o de repente es muy buena, pero se pasa a llevar varios derechos, ¿no? Como decíamos en la época del gobierno Fujimori, con el tema de las esterilizaciones, por ejemplo. Probablemente inicialmente la intención fue buena, que todos tengan acceso a los médicos, todo, pero la forma en que se implementó, el hecho de que los médicos no tuvieran un vínculo laboral con el Ministerio de Salud, sino que sabemos con los CETAR, que eran contratados por service, etc., no había tampoco un vínculo entre el operador, el que entregaba el servicio y el de acá. O sea que la política era un desastre. No había consentimiento informado, ¿no? Las metas que eran 100% de mujeres que tendrán que usar, no podemos poner una meta de 100% porque nosotros estamos, ya sabemos que alguien puede pensar diferente, igual la vamos a obligar. Entonces, la política tenemos que mirarla en todas sus dimensiones, para que no sean vulneratorios de derechos. Otros podrán decir, no, que el Estado no tiene que proveer los servicios, el Estado solo tiene que dar información de planificación familiar adecuada. Cada persona tendrá que pensar y resolver cómo toma su decisión. Y otro le dirá, no, sí tiene que dar información, pero también tiene que dar servicios. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay un porcentaje considerable, ¿no es cierto?, de personas que viven en pobreza. Entonces, aunque decidan acceder al método anticonceptivo, que te ponga uno de acuerdo con la pareja, no vas a tener cómo acceder al método. Una pastilla, una píldora te cuesta 20, 25 soles, 13 soles, ¿no? Un condón también cuesta, todo cuesta. Entonces, en nuestro caso, casi el 70% del acceso a los insumos es a través de los programas gratuitos del Ministerio de Salud. Entonces, uno podrá decir, no, hay que educar solamente, pero si no damos acceso, vamos a dejar a un grupo considerable afuera, ¿no? Esta famosa discusión que hay con la píldora del día siguiente. El Tribunal Constitucional dijo, no se puede distribuir gratuita porque es abortiva, pero sí se puede vender. O sea, los que tenemos el recurso podemos comprar nuestra píldora anticonceptiva, pero el que no tiene los 25 soles para comprar la píldora al día siguiente no puede, aunque se le haya roto el condón, aunque le haya violado esa noche, no puede acceder a la píldora anticonceptiva. Entonces, por eso les digo, el problema podemos describirlo y seguramente como sociedad vamos a coincidir en que eso es un problema, pero los diferentes grupos tenemos distintas interpretaciones de la realidad y eso va a hacer que las propuestas cambien, ¿no? Embarazo adolescente, ¿cuánto es la tasa de embarazo adolescente en Piura? 16%. 16%, es mucho más alta que la nacional, que es 13%. Entonces algunos podrán decir, para resolver esto vamos a hacer promoción, abstinencia, ¿no? Y otros van a decir, pero no es real, porque los jóvenes no se van a abstener. O no habrá educación sexual en el colegio, tiene que ser en la casa. Entonces, las entradas y las salidas, ¿cierto? O sea, que cada problema va a ser distinto. ¿A todos nos preocupa el problema? Sí. Pero, dependiendo de qué grupo viene, las propuestas van a ser diferentes. Entonces, nosotros como periodistas lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar cuáles, o sea, preguntar eso, sacar esa pepita y tratar de analizar cuáles son las propuestas que realizan más derechos en conjunto, ¿no? Cuáles son algunas que corren el riesgo de ser vulneratorias de derechos o que no siendo vulneratorias de derechos escapan a la realidad socioeconómica que nosotros tenemos, ¿no? Una realidad con 30% de pobreza, donde no hay acceso, etc. Entonces, donde el Estado juega un papel diferente que en otros países con otros niveles de pobreza o de riqueza. Quienes promueven la visibilización del problema, hemos visto, ¿no es cierto?, determinados actores, pueden ser grupos, organizaciones, líderes, pueden ser mujeres que marchan, los que menos marchan son los niños, ¿no? Entonces ahí los niños necesitan otros voceros que hagan públicos o que lleven adelante sus problemas, aunque también es importante porque la ley nos permite preguntarle a los niños y a las niñas qué piensan sobre determinadas cosas, y a partir de los 12 años también su opinión es importante. Los niños y adolescentes tienen una cosa que se llama autonomía progresiva, que reconoce el Código y la Convención de los Derechos del Niño. Quiere decir que a medida que se va creciendo, uno se va habilitando y ejercitando para tomar determinadas decisiones. No es que a partir de los 18 años recién puede opinar, decir, pensar, no. ¿Ya? Uno se va formando desde chico para ejercer esa autonomía. Por ejemplo, en el caso sexual, el Tribunal Constitucional lo ha reconocido desde los 14 años, que tiene autonomía sexual.
quienes tienen la percepción del problema, ¿no? Tienen recursos y mandatos. Los grupos también tienen diferentes posibilidades de hacer público ese problema. Tienen intereses. Algunos pueden estar altamente interesados en que se resuelva un problema, a otros les interesa medianamente y a otros ni les interesa, ¿no? Ni se lo han planteado. No va y pregunta y la otra dice, sí, ya, claro, sí, es importante también, ¿no? O sea, distintamente. También hay que identificar los conflictos de interés, ¿no? Entre las personas a las cuales nosotros estamos llegando respecto a un tema determinado. ¿Qué conflictos, qué intereses están en juego cuando la persona se resolviendo? Por ejemplo, en el tema del Parlamento, habrán visto hace un par de días también la discusión por la famosa ley universitaria y la superintendencia esta, ¿no? Entonces, hubo toda una discusión si aquellas personas que tenían universidades o que habían sido autoridades de las universidades en los últimos tiempos podían pronunciarse sobre esa propuesta, que tiene que ver con desconocer todo lo que ya se ha hecho como si no existiera nada, y es preferible pensar en un modelo de propuesta totalmente nuevo. ¿Ya? Esa es una entrada, se llama idea racional. ¿Ya? Es como si no existiera nada, es lo ideal. Pero eso no es la realidad, porque malo que puedo, nuestras regiones existen, ciertas iniciativas, cosas que se están haciendo. Entonces se propone trabajar desde una cosa incremental. ¿Cómo? Desde lo que ya existe se puede plantear, ¿cierto?, mejorar eso, ir avanzando sobre lo que ya tenemos, ya sea en términos de cobertura, ya sea en términos presupuestales, ya sea en términos territoriales, etc., ¿no? Incrementalmente, por aproximaciones. Allá, antes teníamos solamente un paso, ahora tenemos un paso y una taza. Antes teníamos, vamos avanzando incrementalmente, ¿no? Y también es importante cómo se realiza este proceso de selección de alternativas. La implementación de la política. ¿Qué preguntamos cuando algo supuestamente ya debería haberse implementado? Nosotros tenemos un montón de leyes, planes de igualdad regional, planes de la infancia, planes contra la violencia, ¿no? Entonces, siempre hay que plantear, cuando se aprueba algo, decir, ¿es realista la estrategia de implementación? Además, casi nunca hay una estrategia de implementación. Ustedes lo han visto en la sociedad civil, muy activista, participa, presiona, actúa, se aprueba el plan, todos se van a su casa. Luego a los 5 años regresan, oh, ya se aprueba el plan, no, hay que hacer otra vez otro plan, y empiezan a hacer el plan, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Siempre hay que preguntar, bueno, ¿cuál es la estrategia de implementación de esto que se ha aprobado? ¿Qué capacidades se necesitan? ¿No? Necesitamos gerentes, necesitamos promotoras, necesitamos conductores, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las competencias? ¿En qué tiempo? ¿No? ¿Va a haber una línea de base? ¿Se va a empezar 6 meses, 3 meses? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el sector o la institución que tiene que llevar adelante este proceso de implementación? ¿Con qué actores hay que coordinar? ¿Qué aspectos son fundamentales? ¿Qué cosa puede ocurrir que escapa al control? Todo esto hay que pensarlo y preverlo cuando se aprueba la política pública. Entonces, es importante también pensar que no se termina cuando se aprueba el plan y nos tomamos la foto, sino que hay que preguntar a nuestras autoridades sobre esto. Bueno, ¿y cuál es el presupuesto asignado? ¿Y cómo va a ser? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y quién es la responsable de esto? Y por último, el proceso de evaluación, ¿cierto? ¿Qué está pasando con esta política? Ah, ya, perfecto. Este plan tiene estas metas. Bueno, pues, ¿qué se ha cumplido de este plan? Teníamos 5 metas. A ver, meta 1, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué estamos agudizando? No hemos podido hacerlo. Ah, ya, pero han intentado. No, tampoco han intentado. Entonces no lo vamos a tomar, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede avanzar? ¿Es el diseño institucional? Porque nos puede decir, sí, ¿sabe qué? Necesitamos una gerencia, resulta que no hay una gerencia y entonces hay que ponerlo. Ahí estamos hablando de diseño institucional. O habíamos pensado que el Ministerio de Salud iba a coordinar con el Ministerio de Agricultura, pero resulta que no se puede, no se lleva. Se quiere la persona, entonces no se puede coordinar. No puede ser, ¿cierto? Entonces, es un tema de diseño, es un tema personal. ¿Dónde está la traba para eso?
de una pregunta, ¿cierto? O sea, también pasa porque poder evaluar necesitamos tener indicadores claros de evaluación de algunas metas, y a veces nos cuesta mucho construir indicadores de género, por ejemplo. Cierto lo que señala Delia, pero además nuestros planes, o sea, las políticas que estamos mirando, ¿no? Que son del gobierno regional o de la comunidad local, deben estar aprobadas con metas, con indicadores, ¿no? Si no, ¿cómo cualquier ciudadano, cualquier hombre de prensa, cómo puede decir se cumplió o no se cumplió? ¿No? Entonces necesitamos que eso que se apruebe tenga metas e indicadores claros, pero además esos indicadores también deben reflejar lo que muchos de ustedes han señalado, ¿no es cierto? Que sí hay un impacto diferenciado de las cosas, de las noticias, de los acontecimientos, en hombres y mujeres. Entonces, esos impactos diferenciados también deben estar en los indicadores. Sí, cuando se habla de política pública, por ejemplo, en el caso de un distrito, ¿no? Esta política pública se traduce políticamente a través de qué? De una resolución municipal, de una ordenanza, y así sucesivamente los diversos niveles. Y hasta qué punto esta política pública aprobada de repente en un ámbito distrital o provincial colisiona con los intereses nacionales. Le pongo un ejemplo. El modelo de producción de una determinada provincia, por ejemplo, es la pesa. Muy bien, el 90% o el 95% se dedica a esta actividad. Muy bien, ahí hay un problema. Bueno, vienen empresas que se van a dedicar a la extracción de petróleo y de gas. Muy bien, se entera con un problema. Se ponen de acuerdo los actores involucrados, la municipalidad aprueba una ordenanza para declarar exclusivamente esa bahía para la pesca. Pero, ¿hasta qué punto esta ordenanza colisiona con los intereses nacionales, de grupos económicos, por supuesto? Pero no me va a convenir que en esa zona donde hay estos recursos naturales, ¿no? pueda ser una zona donde no puedan trabajar. Muchas gracias. Ese es un ejemplo bien concreto de lo que está pasando no solamente en el Perú, sino también en los países de la región. Y efectivamente, ¿no? Ahí hay entradas, hay cosas de discusión también. O sea, ¿quién es el recurso? ¿No? Una cosa es el territorio nacional, ¿no? Otra cosa es la administración, ¿cierto?, municipal. Y que ahí se cruza, ¿por qué? Porque las normas que nosotros tenemos ya han establecido el tema de la consulta previa, solo ha quedado establecido para comunidades indígenas, ¿no? Y no necesariamente para comunidades que queremos determinar cómo queremos vivir en este territorio. Si yo vivo en la ciudad, también claro, yo no quiero que la esquina de mi casa ponga un grifo, ¿no? Una estación de servicio donde, ¿no? Entonces, los vecinos nos juntamos y protestamos, probablemente no lo pongan, pero cuando se habla de los recursos en las regiones, la gente linda muchas veces no entiende, dice, qué egoísta que sos, y de ahí eso es para todos, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de contradicciones, ¿no? Entre lo que realmente decide la comunidad, que es su forma de vida, cómo quiere seguir viviendo, y lo que el Estado gestiona respecto a lo que es un interés o a lo que es un bien que, de acuerdo a la ley, es nacional, ¿cierto? El tema del petróleo, etc. O sea, si no es un suelo, se entiende que es el Estado, no necesariamente la distribución de esa localidad. Pero ahí es una contradicción que hay entre el modelo, ¿cierto?, de descentralización y de gestión en los distintos niveles que tiene el país, y aquí se considera que pertenecen estos bienes que son supuestamente nacionales, que no son nacionales, que se administran el gobierno central. Sin embargo, ya en la mayoría de los otros países se están paralizando muchas de estas obras o de intervenciones que se quieren hacer en las comunidades. Se está respetando lo que la comunidad decide, ¿no? Hay dos casos importantes que los conozco, en Chile, por ejemplo, ¿ya? Que tenían que ver. Uno es el caso de Pascualama, famoso porque son estos glaciares que están en la frontera entre Chile y Argentina. Los querían derretir porque algo similar a Coca, ¿cierto? El lodo estaba abajo. Y Argentina había autorizado, pero en el caso de Chile,
porque también era una zona rica en agua para construir una represa. Y ahí, ¿qué hicieron? Inundaron, ahora les decía esto del alma, en la zona Bavide, en esos los ríos, ahí inundaron los cementerios ancestrales. Entonces, las empresas hidroeléctricas españoles decían, pero ¿qué pasa? Eso es un territorio, pero si no lo ocupan, ¿qué es un cementerio? ¿No? Y entonces, eso en realidad originó una demanda contra el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llegaron a un acuerdo, ¿no? Y en este caso, miren ustedes, casi todos los hombres mapuches de esa zona o estaban presos, o estaban corridos porque habían estado en las revueltas, quienes llevaron el caso adelante fueron las mujeres de la comunidad. ¿Por qué? Porque eso también muestra el impacto diferenciado, ¿no? Los hombres van a la lucha, van cuerpo a cuerpo, pero las mujeres, que además son las guardianas en términos culturales de la tradición cultural, las famosas mapuchas, ¿cierto? Ellas son las que llevaron adelante este proceso. Y también en este caso lo ganaron, ¿no? Pero a veces los abogados tenemos la mala costumbre de decir, un caso bonito. Claro, 10 años sentamos el precedente, pero esos 10 años, el costo para la vida de esas personas y de esa comunidad es increíble. Son 10 años de su vida o de ya no su vida, porque muchos se murieron. Entonces, la idea es cómo aprendemos de eso, ¿no? Entonces, para aprender de eso, también, ¿qué podemos hacer? Mostrar en nuestras entrevistas, en nuestras publicaciones, en nuestras notas, que esto ha ocurrido también en otras partes y que se resuelve con la voz de la comunidad, ¿no? Entonces es importante mostrar que es un proceso que se viene dando en toda la región, pero se está también resolviendo, mayoritariamente se resuelve con la intervención de la comunidad. Gracias. Estamos hablando de políticas públicas. A mí me gustaría que de alguna manera pueda analizar y los proyectos tendrían que ser como más estructurales a mesas interinstitucionales futuras. Yo me pregunto, por ejemplo, en lo que vaya formada la comisión, por ejemplo, de lucha contra el trabajo infantil. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a la gente de Canadá, por ejemplo. Entonces decían, la Dirección General de Trabajo dice que el trabajo infantil ha disminuido, ¿no? Yo creo que piensa, yo creo que ha aumentado, ¿no? Así los oficiales te van diciendo una cosa y la realidad, Canadá trabaja directamente con un caso muy ilustrativo. Aquí me pregunta el Ministerio de Trabajo para establecer el nivel de trabajo, cuando se encuentra aquí en la calle, pero ¿qué pasa con las personas que están, digamos, que por sus padres creen que el trabajo infantil, no creen que el trabajo infantil, la deja a su hija o mujer en la casa, cuidando de los bebés y la mamá se tiene que ir a trabajar a la uva? O otro caso muy, digamos, si se quiere, cómico, es el tema, por ejemplo, de las famosas videocartas, ¿no? Que tienen que filmar los accidentes, los asaltos, los robos, puntos estratégicos instalados en Castilla. Y sin embargo, el día de hoy nosotros dimos con la sorpresa de que había 90 medidas cautelares del Poder Judicial de Piura permitiendo que las empresas publicitarias instalen paneles que impedían que las cámaras filmen estos accidentes que quedaban. Y también hay mesas de seguridad que es integrada por el Poder Judicial, que es el Poder Judicial. Ahora ya. Es importante lo que señala el colega en el sentido también, que yo les hablaba hace un momento, ¿cierto?, de que existe data, existen fuentes oficiales, ¿no? Y en el caso del trabajo infantil, él señalaba, bueno, el dato oficial dice que ha bajado, ¿no? Pero él percibe, incluye, señala una serie de casos que no se cuentan ahí. Entonces, efectivamente, lo que uno tiene ahí que hacer como medio, ¿no es cierto?, es denunciar, entre comillas, o sea, informar, ¿no es cierto?, hacer público, entre comillas, que ese dato estadístico que existe está sesgado, porque no recoge gran parte de la realidad, ¿no? Entonces está quedando fuera un montón de situaciones donde sí hay una explotación de trabajo infantil y no se está contabilizando, no se considera contabilizando. Bueno, en ese tema yo también puedo aportar lo siguiente.
él ha hecho una entrevista a Canal, que es una institución que promueve el trabajo infantil. ¿Para qué? Sí, a ver, un momentito. Reconoce que el trabajo infantil existe, va a seguir existiendo, Sí. que Pero digamos que el contexto, por eso decía, el contexto también va en un término de que lo tiene como visión de que los niños y adolescentes puedan hacer uso de sus capacidades para poder mejorar sus ingresos familiares. Correcto. No obstante, el tema de las circunstancias para todos es igual, no es igual. Pero sin embargo, nosotros hicimos la contraparte. Ayachay, grupo de Ayachay, que más bien, por su lado, ellos sí han dicho que las tasas de trabajo infantil han disminuido. ¿Y cómo se lo demuestro yo? Yo lo demuestro porque yo sigo el tema de educación. Y por ahí los colegas que ven a diario estos temas pueden dar una razón. ¿En qué sentido? Se están pidiendo más maestros, clases vegetativas. ¿Por qué razón? Porque hay mayor aumento de población escolar. Donde antes, por ejemplo, en Campo Grande no existía tercer grado, solamente una sección única, ahora hay tercer A, B, C, así cuarto grado, en sexto, y con edades que ya son, por ejemplo, jóvenes 14, extra, correcto. Entonces, si hablamos de que el trabajo infantil está creciendo, entonces, ¿por qué hay más niños en el colegio? Y ojo, que son de las edades que supuestamente no es que la recién hayan nacido, sino que ya están en la edad escolar adecuada. A ver, como todo en la vida, no es blanco o negro, ¿cierto? La vida está llena de grises. Entonces, así como en el trabajo infantil hay los abolicionistas, ¿no es cierto? Hay los garantistas que dicen que el trabajo infantil va a seguir existiendo, lo que hay que hacer es que ese trabajo que realizan los niños no sea riesgoso, rodearlo de las mejores garantías, que la escuela de esas zonas tenga horario, que la enfermera seguirá asistiendo, etc. Igual en el derecho penal, hay abolicionistas, hay minimalistas, como en toda la vida hay distintas tendencias y corrientes, ¿no? Ahora, nada impide que desde nuestro medio, por ejemplo, yo ponga, saco una nota sobre el trabajo infantil, ¿ok? Abolicionistas, ¿no? Garantistas. O sea, ponemos las dos. O de lo contrario, si el medio tiene una posición que es garantista, ¿no? También menciona que existe la otra, ya no le deja cobertura en la mitad de la página igual, pero le hace así, un cachito de distinta, ¿no? Pero menciona que este algo también existe, ¿no? Porque respecto al tema del trabajo, incluso en el tema del trabajo. Posiblemente una responsabilidad de nosotros, los comunicadores, personas comunicadoras, será encontrar puntos medios. Porque, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de los dos colegas, Telefónica del Perú nos llamaron constantemente a Radio Tuvalu y han salido bastantes veces a través de Radio Tuvalu, Telefónica del Perú, porque no es que esto promueva, me parece, la eliminación del trabajo infantil, sino que están promoviendo que el niño y la niña no dejen de estudiar, ¿cierto? Y Canal no es que promueva el trabajo infantil, sino que lo que hace Canal es, viendo la realidad que se está, como apoyo a ese niño y a esa niña para que no deje de estudiar y brindarle una profesora, ¿no? Un mejor contexto para que siga avanzando y no deje de estudiar. Y fíjense que en ambos está la misma intención, que el niño y la niña no dejen de estudiar. Tal vez una responsabilidad como comunicadores, comunicadoras era esto, encontrar, informar de que hay encuentros, muchas veces hay más encuentros que desencuentros. Me parece que no muchas veces, pero en varias ocasiones hay encuentros. Por ejemplo, en este caso hay encuentros, solo que a veces tenemos miradas muy polarizadas frente a algunos temas y creo que ahí está como parte de la responsabilidad. Y una solita. De repente lo que estamos olvidando es de la exigencia de quién debe asumir, ¿no? La educación de estos niños, ¿cierto? Entonces de repente nos estamos olvidando que es el propio Estado el que está en la responsabilidad de
acceso a los niveles del conocimiento. Eso creo que puede ser también parte de nuestra carta, ¿verdad? Dice yo, pero en la realidad no se practica en los medios de comunicación. Yo en el caso a veces sí agradezco a los que sí sacan las notas, bueno, debe depender también del tipo de la prensa, ¿no? Saben notas, pero sin embargo las notas no son las que más discretos. Entonces aquí hablamos de nuestra responsabilidad y cuando comunicamos buscamos, pero lamentablemente los filtros que se pasan dicen, no, esto no va porque es un momento. Entonces lamentablemente seguimos en la misma construcción pública, ¿no? Y bueno, es un tema de las políticas públicas, está y sin embargo, en el ejemplo que yo pongo, por eso opté por ser profesional, porque no quiero que me manejen la línea editorial. Por eso yo busco manejar lo manejo yo y bueno, lógicamente siempre apoyado por gente que conoce más de todo. Claro, en todo caso, el reto nuestro también está en cómo informamos, pero además, cómo esa forma en la que estamos informando no polariza, ¿cierto? Si no contribuimos, la nuestra es una sociedad ya muy polarizada, también es cierto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos agradable? Y es entendible, consumible, ¿no? ¿Cuántas veces cuando uno escribe algo de la película de Guardia Nacional, pues odia, que se tiene verdad? O sea, para sus amigas, ¿ya? Entonces, claro, y lo otro que nos dice también colegas, no perdiendo de vista un poco de quiénes son también las comunicaciones. O sea, los niños pueden estar en situación de trabajo, pero ese niño tiene derecho a educarse, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene que proveer, tiene que garantizar esa educación, tiene además que garantizar también ese tema de la flexibilidad supuestamente de los horarios, ¿no? Y también deberíamos pensar en cómo llega el niño a la escuela, en las zonas rurales, etc. Hay un montón de cosas que podemos pensar, ¿no? Pero siempre también recordando cuál es el derecho humano que está en el medio y cómo lo vamos a garantizar, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, vamos a seguir para recoger esto que está acá. ¿Ya? Fundamentalmente, cuando estamos hablando del enfoque de derechos humanos, que decía yo, no debemos dejarnos engañar con la palabra enfoque pensando que esto si quiero lo tomo o no, es que en el caso ser humano siempre estamos hablando de una obligación. ¿Ya? Los derechos humanos son obligación del Estado peruano. El Estado peruano ha firmado todos los pactos que ustedes se puedan imaginar. Todos los que ya existen y los que van a existir también lo firman, porque el Perú siempre firma todo. ¿Ya? Pero cuando lo firma, se hace de la obligación de cumplirlo. Cuando no lo cumple, para eso estamos nosotros, ¿cierto? Para llegar así y recordarlo. Entonces, cuando el Estado peruano reconoce y firma estos pactos, se hace de tres obligaciones fundamentales que nos permiten a nosotros aproximarnos a mirar cada problema, cada situación. En principio, ¿ya? El Estado peruano tiene la obligación de respetar los derechos humanos, todos, el de la educación, el de la vivienda, el de la opinión, el de la expresión, el de la libertad, el de la igualdad, el de no ser torturado, ¿cierto? El de no ser difamado. Todos esos son derechos que tienen que estar garantizados por el Estado. Pero sobre todo, en una primera obligación que tiene el Estado es respetarlos. ¿Qué significa eso? No los van a violar de mano propia, ¿no? No va a venir policía y me va a botar. ¿Ya? No voy a ir a un servicio de salud que me van a matar cuando tienen que curar, ¿cierto? O me van a negar una medicación. Cuando el derecho a la salud incluye el acceso no solamente a los servicios, sino también a los insumos, también al agua potable, ¿no? Y también al trabajo digno, que son determinantes que tienen que ver con la salud. ¿Ya? Entonces, la primera obligación que tiene el Estado es respetar esos derechos, no violarlos con mano propia. ¿Ya? La segunda tiene que ver con la obligación de garantizar. Ok, el Estado dice, no voy a violar con mano propia este derecho, ya no te voy a matar, no te voy a pegar, pero voy a garantizarte que si por algún motivo algo te pasa, alguien te pega, alguien te viola, alguien te mata. Hay un caso famosísimo, un caso justo de violencia familiar que ocurrió en Brasil, ahora está de moda en Brasil, ¿cierto? El caso María Capena. Es una señora que igual su marido le pegó, ella lo denunció un montón de veces, la justicia no hacía nada, al final la señora quedó cuadraplégica, paralizada totalmente. Después de 15
El Estado no le pegó, el Estado no la dejó cuadraplégica, pero el Estado permitió que eso le pasara. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir el deber de garante. Él no tiene que permitir que pase. Y si pasa, tiene que tener mecanismos de sanción y de intervención. Y ahí quiere decir que va a sancionar, y también quiere decir que va a reparar. Y reparar quiere decir que me va a reparar en términos de reparación civil, pero también que va a dar medidas para que eso no siga pasando. ¿No? Porque acá siguen matando, siguen muriendo, ya. No, eso trata solo de que pare. Ya, no hay que cambiar las cosas para que no pase. Y la tercera obligación que tiene el Estado peruano en la modalidad de trabajo, cuando hablamos de derechos humanos, es la obligación, ¿no es cierto?, de satisfacer. Y tiene que ver con qué? Con generar condiciones para que todos podamos llevar adelante y realizar nuestros derechos. Proveer educación, por ejemplo. Proveer salud. Si no alcanzan los hospitales, hará convenios con otros, etc. Y allí podríamos discutir, ¿no es cierto?, si cuando no hay suficientes servicios de salud pública y el Estado empieza a pagar servicios privados para que yo me pueda atender, es una solución inmediata. Pero la pregunta que se hace el periodista de atrás es, ¿y esto a la larga fortalece o debilita el sistema de salud pública? Pero por ejemplo, porque la obligación del Estado es satisfacer y generar condiciones. No hay, ya qué bueno, pero te puedes ir a atender allá, fantástico, sin pagar, sí, sin pagar, vaya nomás. Pero el Estado está pagando por la atención, ¿no? Entonces no está mejorando eso, pero está pagando porque entonces desde la prensa uno empieza a preguntarse para dónde va la micro, como se dice, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve este enfoque de derechos humanos? En principio, para otorgar poder a quienes no lo han ejercido, empoderamiento. Cuando usted le dice a una persona, o cuando una persona se entera que tiene un derecho, camina con su derecho así, pero inflamado por el mundo, ¿no? Muchas veces cuando uno habla en comunidades, en las comunidades indígenas, qué sé yo, que tienen otra connotación, dicen, claro, eso a mí no me gustaba, pero yo no sabía que tenía derecho a que no me hagan eso. Pero cuando tienen, se sabe que tienen un derecho, se sabe que son portadoras del derecho, cambia la actitud de la persona, se convierte en ciudadano, puede exigir que le cumplan, es su derecho, ¿no? Además, eso le permite, ¿qué cosa? No solamente reclamar, sino también exigir que otros no le hagan, que se abstengan, ¿no? Tiene que ver con, cuando hablamos de programas sociales, o de muchos servicios, estamos acostumbrados a hablar de beneficiarios, ¿no? Entonces, cuando estamos partiendo de un enfoque de derechos, no podemos hablar de beneficiarios, porque tú no me estás beneficiando a mí, no me estás regalando, no me estás donando. Es mi derecho y el Estado está proveyendo, cumpliendo con ese derecho. Entonces, se acabaron las beneficiarias, se acabaron las pacientitas, se acabaron las amigas en los servicios, ¿cierto? Estamos con ciudadanos, estamos con sujetos de derecho, ¿ya? Estamos hablando de derechos humanos. Nos permite también identificar propuestas o modelos que sean más realizadoras de derecho o menos realizadoras, o algunas que puedan ser peligrosas para los derechos humanos, ¿no? Siempre mirando con ojo crítico. Y pensando, ¿no?, que los derechos humanos son todo un paquete. La vida, la libertad, la salud, la educación. Algunos dicen, la vida es el primer derecho, luego no sé cuánto. No hay jerarquía entre los derechos, ¿ya? Todos los derechos humanos son de la misma valía. La vida, el cotidiano, es un conflicto de derechos y uno tiene que ir resolviendo, ya sea con la justicia, ya sea a través de las políticas, etc. Primero este derecho, luego lo otro, son decisiones políticas, ¿cierto? Cuando hablamos del derecho a la salud, teníamos el CIS, ¿no? Que tenía una cobertura determinada, etc. Luego se dijo, vamos a ir al AUS, al sistema de aseguramiento universal. ¿Qué pasó? El AUS cubría menos patologías de las que cubría el CIS, pero cubría a más gente. Si acá tenía 10 millones, acabo de tener 15 millones de personas cubiertas. Entonces la pregunta es, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? Porque en el AUS tengo 15 millones, y acá solo llegaba a 10 millones.
Pero acá a 10 millones de personas le cubría 10 enfermedades. Y acá le cubro 15 millones con los 5 enfermedades. ¿Estamos avanzando o estamos regresionando? Como todo, me dan dinero también. Entonces hay que irlo mirando. Puede ser que sea una cosa transitoria, etc. Una pregunta chiquitita. Y, o sea, no hay priorización de los derechos, y cuando hablamos de derechos de primera, de segunda, de tercera generación, cuando hablamos de derechos por generaciones, simplemente estamos aludiendo al momento histórico en el que fueron aprobados. Incluso la vida en determinados momentos también puede ser supeditada, ¿no? Entre mi vida y la del otro, porque la tuya, porque la mía, y a yo te mando chao, estado de necesidad exculpante, como decimos en la ley, ¿no? Entonces también hay distintas varías de la vida. Mientras que el enfoque de género, ¿no? Hemos visto el enfoque de derechos humanos y, por otro lado, está el enfoque de género. ¿Qué cosa reconoce el enfoque de género? El enfoque de género diferencia qué cosa es el sexo de qué cosa es el género, ¿cierto? Cuando hablamos de sexo, hablamos del sexo biológico, fisiológico, hormonal, genético, de la cajita de herramientas con la que cada uno de nosotros viene, ¿cierto? Unos tienen así, otros tienen así. Entonces, esas son las diferencias sexuales. Pero el género tiene que ver con cómo, en base a esas diferencias sexuales que existen entre nosotros, se construye en cada sociedad, en cada cultura, distintos mandatos. Ah, ya, si usted tiene vagina, usted tiene senos, entonces usted va a ser mamá, usted va a procrear, pero además usted se va a quedar en su casa, usted va a cocinar, usted va a hacer trabajo doméstico. Oye, yo voy a procrear, estaba feliz, pero ya el resto, ¿no? Ya ve, usted caballero que tiene, ya, usted como tiene esto, se va a ir, ¿cierto? Se va a ir para la calle, usted va a trabajar, como tiene esto, y puede tener varias de tenga todas las que quiera, ¿no? Son mandatos sociales. Cada cultura, cada sociedad se organiza en relaciones de género. Y a uno nos dice que en el ámbito público, otros en el ámbito privado. Esto ha ido cambiando, pues no nos hemos quedado así, ¿no es cierto? Ha ido cambiando con los tiempos. Pero siempre hay que diferenciar. El sexo es esto, lo biológico, ¿Qué cosa es el género? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Y qué se espera que hagamos si somos mujeres y si somos hombres? ¿No? No se espera de una mujer que sea mala, bruja, asesina, no. Entonces, ¿qué se espera de las mujeres? Son dulces, son delicadas, ¿cómo son las mujeres? Entonces, en cambio de los varones se espera otra cosa, ¿no? Antes, cuando íbamos a una fiesta, las mujeres estábamos, ¿qué esperábamos? Que nos vengan a sacar a bailar. En cambio ahora, hola, entra uno, ¿no? Ya está bailando en la fiesta solita. Te tomas un par de copas, te subes a la barra. Ya. Eso ha cambiado también, ¿cierto? Entonces hay incluso una autora que se llama Gail Rubin, y ella decía de economía política del sexo, que llamaba eso. Porque dice que hay un rito que incluso yo estoy pensando y yo tiene razón. Dice que las mujeres en la antigüedad, cuando todavía había los grupos populares, lo que fue consolidando las comunidades más grandes fue el intercambio de mujeres, ¿no? Como esa señora que de acá, si yo la caso con ese señor de acá, ya no voy a tener dos mesas, vamos a tener una sola mesa, ¿no? Entonces, a través del intercambio de las mujeres, dice, se fueron constituyendo y haciendo los grupos más grandes. ¿Y cómo se veía ese intercambio en algunas religiones o en los mitos de hoy día? ¿Cierto? Cuando el padre entrega a la novia al otro señor, ya que se va la mujer forma con la otra familia, ¿no? Entonces son ritos simbólicos, pero cuando uno lee la historia está bien atrás, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo me acuerdo cuando me casé y decía, papá, no me vas a entregar, por favor. No quería que me entregue. Hay algunos casos, ustedes lo han visto, de la novia que entra con el novio, en algunas religiones, ¿no? Ya no le entrega. Como otros, en cambio, el padre lleva adelante, le entrega, no quiere llorar. Se entrega con monto, además, ¿cierto? El tema de la dote, etc. Bueno, entonces siempre diferenciando esto, ¿ya? Sexo y género no es lo mismo. Sexo, lo biológico, a veces decimos que el género de la fémina, no sé cuándo, eso porque no leas las notas. No, ¿ya? Una cosa es el género y otra cosa es el sexo. Y lo otro que también es importante, compañeras y compañeros, es que el género, ¿no es cierto?, no opera solo. Ya, cuando digo no opera solo, también está cruzado
clase, la etnia, la moralidad, si uno es mujer o hombre del campo, si soy obrero o si soy gerente, ¿no? Si soy blanca, si soy negra, si soy china, si soy amarilla, etc. Está totalmente cruzado. Y a veces las discriminaciones, ¿no es cierto?, te van sumando y dices, ah, ya, mejor hoy día no me toca. Tiene tantas discriminaciones en el cielo. Hay 4 cosas fundamentales que cuando ustedes se aproximan a estudiar algo de una realidad de género, de un problema, de una nota, de una comunidad que quieren saber, tienen que más o menos seguir o identificar, ¿no? Primero, ¿cómo es culturalmente ese lugar? ¿Cuáles son los símbolos? ¿Qué flota en esta cultura? ¿Qué hacen acá los hombres? ¿Qué hacen acá las mujeres? Ustedes habrán visto que en algunas culturas, ¿no es cierto?, en el momento del parto, el varón también sufre de dolores, luego la señora se va a trabajar y el varón se queda en la cama, ¿no? Entonces, culturalmente también se organiza de manera distinta. ¿Cuáles son las representaciones culturales en esa zona? ¿No? Donde nosotros vamos a ir a trabajar, a hacer una nota, a hacer una investigación, en la comunidad donde estamos actuando. No en todas las comunidades es igual. En todas existen, sí, relaciones de género, pero culturalmente pueden haber algunas variantes, ¿no? Entonces vamos a mirar cuáles son estos símbolos, ¿no? ¿Qué se dice de esta comunidad? Que son los hombres. ¿Qué se dice de esta comunidad? De las mujeres. Que son buenas, que son así, que son así, que si tienen más de marido son malas. O sea, ¿qué se dice? ¿Qué se dice de los varones? No sé, los varones pueden tener varias mujeres, son bien buenos, ¿no? Cumplidores. Cosas se dice de los varones en cada comunidad. ¿Ya? Eso va variando. Eso es lo que es la cultura. Eso no está escrito, colegas, ¿no? Eso uno llega a la zona y uno va conversando, conversa en el mercado, conversa más allá, te vas enterando de lo cultural. Te cuentas un chiste en el colectivo, ¿no? Cuando venía acá el taxista, entonces uno ya me enteré bien, ya me enteré todo cuidado. Ya, listo. Cuando me dijo nomás el taxista, ya uno va sacando línea, como dice. Los conceptos normativos también nos vamos a fijar, ¿no? ¿Qué cosa dicen las leyes? ¿Qué cosa dicen las normas en esas zonas? ¿No? ¿Por qué? Porque esas normas y esas leyes lo que hacen es, de alguna manera, reproducen lo que se cree en esos símbolos, lo que está en esos símbolos, ¿no? Así como antes, por ejemplo, uno tenía que ser vista, tenía que ser carta pura, ¿no es cierto? Porque si alguien te atacaba sexualmente, no era violación. Si uno ya no era vistecita, como se dice, ya no era delito de violación. Un requisito que establecía la ley para ser víctima de violación es ser virgen. Eso lo hacía desde el año 91. ¿Por qué? Porque la ley en esa época llamaba a esos delitos salud. Delitos contra el honor sexual. Se supone que las que ya habíamos tenido vida sexual, ya no teníamos honor. Por eso, a partir del año 91, y eso que nos estaba diciendo, que en la sociedad peruana era muy importante ese valor de la dignidad. Pero en el año 91 la ley cambió y dijo, ya no tenemos delitos contra el honor sexual, ya no hay, ya no tenemos delitos contra el honor sexual, tenemos delitos contra la libertad sexual. ¿Qué es lo que va a proteger la ley ahora? Quiero o no quiero, se me gusta, se no me gusta, quiero los hijos, quiero un cuarto, quiero un poco. Eso protege la ley. Las trabajadoras sexuales de la comunicación, en los espacios de intercambio social, en el mundo, la vida transcurre. Entonces, esa vida con determinada cultura, con determinadas normas, la vivimos en estos espacios, que son espacios de socialización. Ahí aprendemos a comportarnos de una u otra forma. Ahí aprendemos qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, cómo tenemos que jugar las niñas en la escuela, ¿no? Qué hacen las niñas, qué hacen los niños, etc. Por eso es tan importante en términos de género todo el tema de las políticas educativas y que las niñas y los niños aprendan desde chiquititos que son iguales, ¿no? Y que no hay, o que no se debe acudir a la violencia como una forma de resolver conflictos. No es que tú me dices, sí, no, entonces el que grita más fuerte tiene razón. No, por eso es tan importante trabajar desde el pueblo. Lamentablemente nosotros muchas hemos trabajado ya cambiando las leyes, pero ya cuando estábamos grandes, pero no desde el pueblo, ¿no? La coeducación, por eso fue una apuesta importante de los años 70, ¿no? Donde todas las escuelas teníamos que ser mixtas. ¿Por qué? Porque el mundo, la calle es mixta, ¿no? Antes uno salía de la escuela de las mosquitas, ahora
porque a todas las medias chinas y las medias robotas, ¿no? También han cambiado nuestros patrones de consumo, ¿no? Eso también es importante. ¿Ya? Bueno, y un último elemento de la reducción de género que ustedes tienen que mirar también es cómo se construye la identidad de las personas, lo que se llama el self, en los terapeutas, con la mismidad, cómo es mi yo, ¿no? ¿Cómo soy yo y cómo yo me construyo con todo esto? ¿Ya? Todo esto opera de manera conjunta, dando vueltas. No es que solo normas, no es que solo identidad, no. Todo junto opera todo el tiempo. Las personas no estamos separadas así, ¿cierto? Por compartimentos, vamos operando todo el tiempo. ¿Para qué nos sirve el enfoque de género? Para evidenciar que ni las políticas ni las propuestas son neutrales. Siempre hay un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, porque estamos haciendo cosas distintas. A veces la propuesta puede ser buena, y se dice que esta propuesta es neutral, nada que para hombres y para mujeres, es neutro. Pero a veces cuando proponemos algo supuestamente neutro, termina